Dios, tú aprendas lo que es el discernir, lo que es el conocer, el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Esta clase es importante que tú aprendas, ¿verdad? Es importante hablar en lenguas, es importante como siervo del Señor, que tú te conectes, que tú aprendas a meterte en los dones del Espíritu Santo, que aprendas a tener interpretación de lenguas, pero este don de discernimiento de espíritus es importantísimo que tú lo tengas habilitado y tú puedes ejercitarlo. Hay niveles de discernimiento, ¿verdad? En primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad al espíritu si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto no quiere decir que tú vengas ya a creerte el juez de todas las personas, a decir este es de Dios y este no es de Dios, sino que tú aprendas que cuando alguien te da una palabra profética, tú puedes discernir si ese espíritu, aquí dice, probad a los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Muchas veces que caemos en confusión, caemos en tomar decisiones equivocadas. Hay jóvenes que les han dado una palabra diciéndoles, ese es el hombre o la mujer de Dios, y paran, ¿verdad?, casándose con personas equivocadas. Nosotros, el Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado armas de guerras espirituales para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos operar en este mundo. Y uno de ellos es el discernimiento de espíritu. Es el discernir o el entender o el tener un conocimiento entre el bien y el mal. Hay discernimiento de espíritus, hay niveles que debemos aprender como hijos de Dios, ya que nosotros nos relacionamos todo el tiempo y muchas veces los hijos de Dios también somos engañados. Y yo te lo digo, me ha pasado muchas veces. A veces llega gente a tu grupo, llega gente a tu casa, llega gente pidiéndote oración, ¿verdad? Y nosotros no discernimos si estamos cayendo en una trampa, si fue un emisario de Satanás para ir y dividir tu grupo, si fue un emisario de Satanás para traer discordia entre tu familia, y uno le dice pase adelante porque muchas veces operas en la misericordia, operas en la piedad, y muchas veces uno deja entrar a personas que llegan con malas intenciones o quieren ir a dividir o a tomar autoridad o apropiarse de tal vez un trabajo que tú has hecho por muchos años. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese equipo como hombres y mujeres de Dios, como soldados que estamos en una guerra poderosa. Tenemos que tener esas herramientas. Puede ser que el Espíritu Santo, tenemos que saber qué opera detrás de cada maldición, de cada espíritu, cómo operan. Si es el Espíritu Santo o es un espíritu humano, un espíritu incorrecto. Aún si nosotros vamos a liberar a una persona, tú debes discernir si es un espíritu humano, si es un espíritu de brujo. Entonces tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé esa herramienta. Un intercesor que se mete a hacer guerra espiritual es fundamental que aprenda a tener un discernimiento de espíritus, porque si no estarás muerto espiritualmente. Satanás va a venir a engañarte. Recuérdate que Satanás dice en la Biblia que se viste como ángel de luz. Entonces va a engañarlo. Satanás no se te va a aparecer con cuernos, con cachos, como el 7 de diciembre, ¿verdad? Que vimos esas piñatas llenas de cachos y qué bueno que pudiéramos reprender. Pero una persona gentil, una persona amable, puede ser que lleve espíritus inmundos. Y como te digo, esto no es para que tú te predispongas y empieces a decir, ay, qué persona está tocando hoy a mi puerta, o yo no voy a permitir que nadie más entre a mi casa, y que tú entres en una psicosis, sino que tú aprendas a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Un intercesor tiene que saber discernir en el mundo espiritual, y cada vez que ejecuta esas oraciones tiene que aprender que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Está el bien y el mal, y nosotros no vamos a negar hoy que existe el mal. Entonces tú tienes que estar afinado, conectado con el Espíritu Santo. Cuando tú te haces uno, cuando permaneces en el Señor, tú aprendes a tener esa diferenciación y puedes interpretar las señales que un espíritu inmundo puede dar. Un intercesor cada vez que ora
Y cualquier persona que quiera estar en la presencia del Señor tiene que aprender, le tienen que ser revelados los cielos y los secretos del reino que están escondidos para las demás personas. Entonces, hoy es el momento en que tú le digas, Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, sé mi maestro para que yo pueda aprender, para que yo pueda interpretar, para que como hijo o hija de Dios yo no sea engañado. Manifestaciones del espíritu y de la carne. Una cosa es ser un hombre y una mujer espiritual, ¿verdad? Que vamos a caminar por el espíritu, y otra cosa es aparentar ser espirituales. Un espiritualoide, ¿verdad? Uno que todo es pecado, que todo, en todo ven al diablo, ¿verdad? Hay gente que se va al extremo y empieza todo, ay, eso es del diablo, esa voz era del diablo. Empiezan a dejar de disfrutar la vida porque entran como que son los radares, ¿verdad? Como que entran a una habitación y empiezan a ver del norte a sur, del este al oeste, tratando de en sus sentidos humanos ver qué espíritus hay en ese hogar, ¿verdad? No queremos que tú llegues a convertirte en un sepulcro blanqueado, en una persona que por fuera aparenta ser cristiana, por fuera aparenta caminar en el espíritu, sino una persona que viva, que permanezca, ¿verdad? Unida a nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda decirte, eso es de Dios y no es de Dios, esa voz interna que a veces tenemos, ¿verdad? Que cuando de repente tú saludas a una persona y sientes algo extraño, ¿verdad? El Espíritu Santo dándote pautas para alertas. Pero esto no quiere decir que nosotros nos volvamos en psicóticos, en personas neuróticas, en todo, y queramos encontrar al diablo en todas las personas. Ay, esa persona tiene mirada mala. Sino que tú seas un cristiano maduro, un cristiano que convive, un cristiano de 24 horas conectado al Espíritu Santo 7 días de la semana. Entonces, cuando tú estás conectado con el Señor te va a dar esos avisos importantes que necesitamos para poder tener un discernimiento correcto. El misticismo, ¿verdad? Nos va a traer religiosidad y muerte. Un hombre y mujer del espíritu no tienen que andar, ¿verdad? Diciendo yo soy cristiano o cargando su Biblia todos los días. Aquí miren, yo como la palabra del Señor. O como aquel cristiano de la secreta, ¿verdad? Que decía, varón de Dios. Sino que tu conducta, tú debes reflejar que el fruto del Espíritu Santo, siendo amable, siendo bondadoso, siendo genuino, operando en el amor del Señor, tú vas a demostrar qué espíritu tienes y qué espíritu hay en ti. Entonces, un espíritu común contigo debe ser el Espíritu Santo. Tú en él y él en ti. Jesús nunca fue un hombre misterioso, lleno de misticismo. Ustedes ven que Jesús, si tenía que echar fuera a un demonio, lo echaba. Jesús lo que tenía que hacer era un hombre de carácter y definido. Pero Jesús tampoco andaba aislándose de la gente. Jesús tenía amigos, Jesús convivió, Jesús visitaba las casas. Tú encuentras en la palabra del Señor cómo Jesús llegó a la casa de Pedro, cómo llegó a la casa de Jairo, cómo el Señor visitaba a aquel hombre que había sido un leproso. Entonces Jesús tenía esa comunión con la gente, pero Jesús inmediatamente entendía. Jesús sabía cuando había un endemoniado, cuando había una persona con un espíritu diferente, ¿verdad? Él aún incluso podía decir en qué estaban cavilando, en qué estaban pensando las personas. Jesús iba en contra de todo ese misticismo. Jesús danzaba, Jesús se reía. Incluso ves que el primer milagro de Jesús fue hacer el vino en una fiesta. Entonces tú ves el compartir de Jesús. Y que yo te esté diciendo que tú aprendas a tener discernimiento de espíritus, no quiere decir que ahora de verdad ya no le hables a nadie, ya no saludes, sino que tú expreses el mayor regalo y el mayor don, que es el amor del Señor en ti. Hay hombres en la Biblia que fueron transportados, ¿verdad? Como Felipe, que había necesidad de que él fuera a predicar, y dice la palabra que el Espíritu lo llevaba a diferentes lugares. Yo conocí a unas personas que decían, por el Espíritu me voy a transportar, y empezaban a hacer, pues, como meditaciones, y ahí ya te fuiste ese lado de la brujería. Empiezan a hacer meditaciones trascendentales. Yo te digo, eso es en contra del Señor. Tú no puedes aparecer en un lugar y en otro, salvo
que el Espíritu Santo te mandara con una orden importante, que alguien necesite la palabra y el Señor te envía como envió a Felipe el evangelista. Entonces, pero tú no puedes estar meditando y decir que el Señor aparezca en mi espíritu en otro lado. Eso no es de Dios, ¿verdad? Eso se llama brujería, va en contra del Espíritu Santo. Y es sumamente peligroso porque hay una línea tan fina que empezaremos a cruzar y podemos caer en espíritus inmundos, en brujería. Por eso tenemos que saber cómo actuar y caminar conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Si alguien te dice, mire, yo recuerdo que fui a una clase y una señora me decía, mire, es que los ángeles nos empiezan a trasladar a lugares, entonces tú debes estar alerta y discernir que te están dando una enseñanza que va contra la palabra del Señor. No nos pongamos a buscar, ¿verdad? A hacer cosas que nos van a llevar a caer en brujería y en lugar de nosotros ser bendecidos vamos a ser endemoniados. Muchos jóvenes empiezan a leer, ¿verdad? Notas, empiezan a hacer conjuros, a declarar palabras y me ha tocado ministrar a mucho joven que ha caído endemoniado y poseído por demonios de que voluntariamente le rindieron puertas al enemigo. Debemos tener cuidado incluso en nuestras oraciones. A veces venimos y decimos, ato a la fulano de tal, a don Juan López, porque me está estorbando. Tú vienes a venir a actuar a la persona que está operando sobre la vida de fulano de tal. ¿Verdad? Tú has visto que yo a veces oro y digo, ato de pies y manos al espíritu gobernador operando sobre la vida de fulano. Entonces tú vienes a atar a un espíritu, pero no venimos a atar a una persona. Las ataduras solo lo hacen los brujos, que vienen a atar a un hombre para que no tenga otra relación, vienen a atar a una mujer para que no pueda desarrollarse. Esas ataduras las hacen los brujos. Entonces nosotros no venimos a atar a ninguna persona. Nosotros atamos los espíritus inmundos, los espíritus se nos van a sujetar en el nombre de Jesús, pero son espíritus. Cuando hacemos esas oraciones inadecuadas, ¿verdad? O venimos a maldecir a una persona, maldito fulano porque se metió contra una hija de Dios, nosotros ya estamos operando como brujas, ¿verdad? Ya no somos los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor nos va a defender, que la venganza es del Señor, entonces nosotros simplemente dejamos a las personas que actúen y hagan las cosas en las manos del Señor. El Señor nos defenderá sin que nosotros intervengamos. Cuando nosotros oramos, dice la Escritura, y el Espíritu orará por medio de nosotros. El Espíritu ordenará nuestras oraciones, intercederá por nosotros, dentro de nosotros y por nosotros. Y dice que el Espíritu nos orará conforme debemos de pedir, porque no lo sabemos. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar para que el discernimiento en lo que tengamos que estar orando, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando tú de verdad te sometes, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor te ungió para que tú operes en liberación, para que tú lleves una palabra de libertad, para que tú abras las puertas, para que tú operes en esa autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuando una persona ha muerto a su carne. No es para personas que andan peleando con todos, no es para personas carnales. De verdad, yo quiero dejarte claro esto, que el discernimiento de espíritus y la guerra espiritual no es para gente carnal, para gente que se ofenda por todo, para gente que todo le molesta, sino personas que pueden tomar su cruz cada día y seguir a Cristo, para cristianos que han aprendido a morir a ese ego y dejar que el Espíritu Santo opere en ti, que tú eres ese guante que el Espíritu Santo se va a poner ese día, un guante de santidad, porque sin manos santas, sin ira ni contienda, el Espíritu Santo no te va a poder usar. Si tú tienes un corazón inadecuado, lo más seguro es que tú seas el guante, pero el guante del diablo. Entonces tú debes aprender a morir a esa carne, ¿verdad? Que esas manifestaciones son de Dios, manifestaciones de la carne y manifestaciones de la brujería. Entonces, ¿qué le voy a prestar yo? Mi ser al Espíritu Santo, rendida, sometida, dejando que el Espíritu Santo me gobierne, que gobierne mi mente, mis pensamientos y mis emociones. Entonces yo voy a ser esa herramienta útil para Dios. Hay gente que cuando
se manifiesta, cree que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, sino su carne manipulando algo que no es del Espíritu Santo. Entonces tú, como obrero del Señor, como intercesor, como cristiano maduro, tú tienes que ser hábil, ¿verdad? Para decir, Señor, vengo callando la boca que no sea de Dios, Señor, que podamos oír esta noche tu voz, que sea una voz clara y concisa y no pensamientos de una persona confundida que como dice una cosa, dice otra. Entonces, una persona definida en el espíritu es una persona que tiene la certeza de que es Dios cuando le está hablando. Cuando Dios habla que los hechiceros y los brujos no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí no se refiere solamente a aquel brujo que está haciendo conjuros con gallinas, sino a aquella persona que se desvió del camino de Dios, aquella persona que dejó de tener la intimidad con el Espíritu Santo y empieza a prestar su boca para traer ataduras a las personas, para declarar maldiciones. Te va a ir mal porque yo soy una hija de Dios. Ahí tu boca no está siendo prestada para el Espíritu Santo, sino para Satanás. En Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de estas obras de la carne y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, para yo no heredar el reino de Dios y quedarme sin el derecho de heredar ese reino del Señor, yo debo de cuidar que ninguna obra de la carne se manifieste, ¿verdad? Leímos todo ese gran renglón de obra de la carne, no solamente es el de hechicería o el de fornicación, sino que también los pleitos, celos, iras, contiendas. Entonces, cuando yo soy una persona ligera, pendenciera, yo no puedo esperar que el Espíritu Santo opere en mí. Y tú debes observar a la persona que te está dando la palabra, si esa persona da fruto del Espíritu Santo, en bondad, en amabilidad, en el fruto de la carne. Pero si es una persona ligera, pero que de repente profetiza, yo te digo que tendrías que tener la reserva si esa palabra viene de Dios o no. Claramente tú dirías, esa palabra no es del Señor, porque esta persona tiene fruto diferente, ¿verdad? Mi papá decía, el pájaro se conoce por su pluma. Entonces, si tú eres, el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú tienes que evidenciar ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo primero que debemos saber es que a cada manifestación del Espíritu va a glorificar a Cristo. Cada cosa que tú hagas es para engrandecer al Señor. Alguien te va a dar un consuelo, alguien te va a dar una palabra que te edifique. Lo primero que va a salir de ti es engrandecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero si te están diciendo algo equivocado, por favor reacciona, no recibas cualquier palabra, no te dejes ministrar de cualquier persona. Que tú tengas un celo santo por el Señor y por decir, esta persona evidentemente sí tiene un fruto de Dios, y no solamente porque te emocione la palabra que te diga, mira un carro para usted, tú te emocionas y digas, eso viene del Espíritu Santo. Tú aprendes a tener ese discernir del Señor. La manifestación del Espíritu Santo va a aportar algo en nuestra vida, va a traer cambios. Y cuando hay una manifestación del Espíritu, la unción que Él nos da para ese momento se tiene que ver mañana, ¿verdad? No es solamente una emoción. A veces nosotros nos dejamos guiar solo por la emoción, ¿verdad? Yo miro, por ejemplo, al profeta Ronnie Oliveira, que todos aleluya, saltan y gritan, y de verdad nos emocionamos, pero al salir de la congregación, ¿qué hay después de eso? O sea, debe haber un fruto que evidencie que tú recibiste una palabra que te dio vida, un rema de Dios para tu vida, que traiga cambios trascendentales para tu vida, y no solamente que tú grites, voy a ser bendecido, esa casa ya la tengo. O sea, gloria a Dios por todas esas bendiciones, pero eso es una añadidura. Tú debes saber que cuando hay una palabra,
fidedigna en tu vida. Debe haber un cambio. Tú debes de decir, yo voy a morir a mí misma, me voy a consagrar, voy a llevar una vida de santidad para mi Señor, para que Él me regale como un agregado el bien y la misericordia cada día de mi vida. Para que Él, como es el dueño del oro y la plata, me premie. Pero yo debo vivir sometida al Señor y no solamente ser una persona emotiva, una persona que grita, aleluya, gloria a Dios, porque me vuelvo de verdad solo una persona evangélica de nombre, una persona que solamente lleva un discurso, pero no tengo un cambio total en mi vida. Yo debo tener un cambio en mi vida para vivir una vida en el Espíritu. Hay manifestaciones que te quitarán la paz y recuérdate que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Puede ser que te estén hablando de un negocio que tú vas a ver y que te hablan de cantidades grandes de dinero y tú puedes equivocarte, decir es la bendición porque me profetizaron que este año compro mi casa y tú empiezas a ver un camino fácil. Tú debes discernir que viene de Dios y que no. Una sobreabundancia muy fácil, tú debes decir y empezar a discernir esto es de Dios o no es de Dios. ¿Será que esta es la puerta correcta? Una puerta con una ganancia extraordinaria. Piénsalo. Ven con el Señor y empieza a hablar con el Espíritu Santo. Él es tu papá y Él te va a guiar hacia toda verdad. Cuando vivimos genuinamente en el Espíritu, veremos esas manifestaciones y aunque no las entendamos y también sean raras, van a testificar en nuestro espíritu trayéndonos paz. ¿Porque qué? Porque las cosas del Señor no añaden tristeza con ella. Cuando tenemos el discernimiento y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos va a mostrar lo que procede de Él realmente y lo que es el fruto de la carne, ¿verdad? Cuando tú de verdad estás nutrido, estás habilitado como aquella persona que está estudiando para esa graduación, esa persona se ha preparado, tiene un conocimiento adquirido. Cuando le preguntan las capacidades salen a luz de lo que ya tenías en tu corazón. Entonces, llénate de la palabra del Señor. La palabra del Señor te va a avivar la voz del Espíritu Santo dentro de ti, pero si no lees la Biblia, el Espíritu Santo no tiene herramientas con las cuales decirte esa palabra te empieza a sonar en tu oído y en tu corazón. Entonces, cuando tú tienes ese discernir, es una conexión divina que tú vas a decir inmediatamente, esto es de Dios. El otro día una joven se acercó a darme una palabra y el Espíritu Santo en el otro oído me decía, escucha mi voz, escucha mi voz. Entonces, qué lindo cuando tú puedes recibir con gozo una palabra y que el Padre Celestial está dando fe que es su voz. Entonces tú debes tener una conexión con el Señor, tú debes tener esa intimidad tal que el Espíritu Santo te hable y de verdad te garantizo que te va a hablar no solamente a tu mente, no solamente a tu pensamiento, sino que de verdad cuando tú tienes esa intimidad tal con el Señor, audiblemente vas a poder oír la voz del Señor. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que tu discernir del Espíritu Santo es para un cristiano que ha tenido un caminar en el Señor. Esto no es para un recién convertido, que tal vez hoy conoció a Jesús y mañana ya te está dando una palabra profética y mañana ya te está diciendo eso es de Dios y no es de Dios. Un cristiano que se ha sometido, que lleva un caminar en el Señor, dice, ejercitado sus sentidos. Una persona madura que ha caminado con Dios, como Enoc, ¿verdad? Que dice la palabra, y caminó con Dios, Enoc. Tú debes caminar con el Señor para que tus sentidos espirituales estén habilitados, para que tú puedas en el momento decir esa voz no era del Señor, para que tú conozcas, si tú eres oveja del Señor, tú vas a conocer al Señor, tú vas a conocer su voz. Por eso el Señor decía, yo soy el buen pastor y mis ovejas pueden oír mi voz. Entonces, si tú eres esa oveja del Señor, una persona entendida en los tiempos, tú vas a ser activado y habilitado en el nombre de Jesús. El Señor necesita una iglesia sólida, una iglesia que se someta al cuidado de un líder, al cuidado de un pastor, una persona
que asista a la iglesia, porque el apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? En toda esta pandemia, pues tuvimos episodios en que no podíamos asistir a congregarnos, pero ya se abrieron las iglesias y tú congrégate ahí donde es con tu iglesia, con tu pastor, para que tú puedas ser enseñado, para que tú puedas ser pastoreado, para que tú puedas tener ese crecimiento como cristiano maduro y sólido. No dejes de congregarte. Una de las modas, ¿verdad? Ahora dicen ya no, porque ya me acostumbré a ver en internet la prédica y tal vez hasta acostado, ya no tienes aquel momento divino de poderte conectarte en comunión con el Señor, ¿verdad? Si no lo haces ante una congregación, mucho menos ahí solo. Tal vez si orabas, tal vez si tomabas sus tiempos de ayuno y oración, pero con el tiempo empiezas a enfriarte y ese enfriamiento te distancia del Señor y te hace presa fácil de los engaños. Entonces, congrégate, persevérate, sea un cristiano maduro, que tenga, que se ejercite en los sentidos, que llegue a ser un cristiano que hoy digas, yo puedo discernir, yo puedo ejercer, me he ejercitado en este camino, ¿verdad? Primera de Juan 4, del 1 al 5, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Entonces tú debes probar, ¿verdad? No solamente te conformes con que alguien te dé una palabra y te digas, esta es la palabra que me dio y me aferro a ella. La palabra debe ser confirmada, ¿verdad? Por favor, no tomes decisiones solo con que alguien te diera una palabra profética, ¿verdad? La pastora Ingrid, ella contaba que cuando ella estaba embarazada de su último hijo, alguien le dio una palabra y le decía que era niña y ella se pasó ministrando y después el niño tuvo mucho sufrimiento durante cuando ya nació a causa de que hubo una administración equivocada. Entonces, por favor, discierne la palabra, prueba los espíritus, prueba si son falsos o no, si tienen solidez en la palabra. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido de la carne es de Dios, y todo espíritu que no lo confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, decía el apóstol Juan, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, ¿verdad? Entonces tú debes tener ese discernir en las cosas del Señor, no en las cosas del mundo. En las cosas del mundo siempre va a haber pecado, siempre habrá maldad, pero en el Señor, por favor, discierne cuando se te da una palabra profética. ¿Cómo sé que un espíritu es de Dios o un espíritu de la carne o un espíritu de las tinieblas? ¿Verdad? Acá leíamos en Primera de Juan que el espíritu de anticristo se va a manifestar en los espíritus que no son de Dios. Van a negar la deidad de Cristo, van a negar que Jesús nació en carne, van a negar la existencia de Cristo y sobre todo que Cristo es Dios. Entonces, cuando una palabra se te esté dando y va en contra de venir y no levantar la autoridad de Cristo, empieza a decir que el Señor te habla y te discierna. Cuando un espíritu no proviene de Dios, nosotros por medio del Espíritu Santo, el Señor te va a dar alertas, ¿verdad? Vas a tener una confrontación violenta. Hay dos reinos y de verdad van a haber una lucha de reinos cuando tú te presentes. Tú llevas el Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando tú llegas a un lugar donde no es rey el Señor, vas a tener un choque y vas a sentir a una opresión. El Espíritu Santo que habita dentro de ti, recuérdate que tú eres el templo del Señor. El Espíritu Santo te va a dar esos avisos. Entonces tú empiezas a decir delante del Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Señor, y se establece el reino de Dios y su justicia. Aún puedes estar orando, te invitan a orar en algún lado, Señor, establezco tu reino, porque siempre cuando tú eres portador y aún le vas a caer mal a la gente, porque dos reinos no pueden convivir, entonces uno va a tener que dejar de existir, ¿verdad? Y que sea el reino de las tinieblas, y tú vas a decir, Señor, establezco tu reino.
Señor, todo lugar que pise la planta de mis pies, el lugar que tú me entregas en autoridad y gobierno, yo vengo a establecer tu reino, un lugar. Si te piden que vayas a orar, por favor, donde tú vas, dile, Espíritu Santo, establecemos tu reino en esta casa, para que tú no tengas la opresión y tú puedas moverte en el Espíritu Santo. Que no haya un choque de reinos ni un choque de espíritus, sino que el Espíritu Santo te va a alertar cuando es el lugar donde no está entronado Jesucristo. Te vas a sentir mal y tú puedes decir, pero ¿por qué será que me cae mal tal persona? No me ha hecho nada, pero son reinos diferentes, son espíritus diferentes. Le vas a caer mal a la gente del aire sin ninguna razón, pero es porque no van a tolerar al Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿verdad? No te estás volviendo loca o loco, no pienses que te está pasando algo malo, no digas, seré que estoy endemoniada porque del aire me cayó mal tal persona, sino que es el Espíritu de Santo. Pero como te lo digo, esto no es para las personas que sean peleoneras, pendencieras, que esa sea su forma de vivir, peleando con todos, sino un cristiano maduro sometido al Señor. Entonces, inmediatamente tú vas a sentir que hay dos reinos diferentes en un lugar. Tu espíritu va a rechazar, porque hay un espíritu con intenciones incorrectas. El Espíritu Santo te va a avisar cuando se presente alguien, un brujo, cuando llegue con malas intenciones a tus reuniones, ¿verdad? Entonces es una luz roja y actúa y déjate mover. ¿Qué te garantiza que estás sintiendo algo de Dios? Tu sometimiento. Si yo tengo la seguridad de que Cristo me gobierna, yo sé que el Espíritu Santo está en mí, que Él me está haciendo levantarme y actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo al ejemplo anterior, usted conoce a una persona y le da la mano y siente un rechazo y le da sensación muchas veces de náusea, siente deseo de vomitar. Esa persona probablemente está llevando una vida de inmoralidad sexual, ¿verdad? Está haciendo cosas incorrectas delante de Dios. A veces de la nada tú empiezas a sentir los deseos de vomitar y es porque delante del Señor no puede haber cosas inmundas. Y si tú portas la presencia del Señor, tú vas a reaccionar, a tener esas reacciones, ¿verdad? Tenemos que movernos, no por apariencias. Recuerda que Satanás se viste como ángel de luz, entonces que tus ojos no te disciernan quién es la persona, sino lo que el Espíritu Santo está dándote fe a ti mismo y dentro de ti. Él actúa en nosotros. El Espíritu Santo, en ese primer encuentro que tú tengas, Él te va a advertir, ¿verdad? Pero también hay gente que viene a hacer mal, con malas intenciones. Tú a veces, yo no sé si te has dado cuenta, pero estás en una parada de bus y sientes que alguien te va a asaltar o identificas que alguien tiene malas intenciones. Por ejemplo, a mi hermana estos días le pasó, ella decía, inmediatamente yo sentí que venían con malas intenciones y me bajé del bus. Entonces eso es el discernir del Espíritu Santo que te dice que hay un peligro y que tú reacciones. Primera de Corintios 12:10 dice, a uno les es dado el hacer milagros, a otros profecías, a otros el discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces el Espíritu le va a dar como Él quiere, pero hay dones que nosotros tenemos que pedirlos. Y yo de verdad te pido que tú pidas este don de discernimiento de espíritus. Si aún no operas como intercesor, es el día que hoy tú le digas al Señor, Señor, dame por favor esa arma de guerra, que yo pueda discernir, Señor, con quién estoy hablando, que el Espíritu Santo me avise, que el Espíritu Santo me dé esa visión de águila para que yo pueda discernir. El águila vuela desde lo alto y desde lo alto él ve aquella serpiente que se está arrastrando. Entonces el águila, ¿qué hace? Toma la serpiente y se la lleva a las alturas y ahí la destruye. Pero cuando nosotros estamos con una vista en la carne, Satanás va a querer bajarte a su nivel y ponerte a pelear en los niveles de la carne donde uno ya perdió. Pero si tú te mantienes en esas alturas, el Señor, yo le pido hoy que te habilite esa visión de águila espiritual, esa visión 2020 para que tú puedas tener el discernimiento, para que cualquier persona que se acerque a tus hijos, a tus hijas, tú puedas saber las intenciones que tiene esta persona. Que personas que están tocando en tu puerta y que tú los vas a entrar a ese lugar de intimidad, que tú sepas que si son enviados de Satanás o enviados del Señor,
El rey David le decía a la gente, vienes en paz, pero hoy uno ya no puede preguntarle, vienes con paz, porque la gente es hipócrita y guarda sus intenciones, pero el Espíritu Santo sí te tiene que despertar a ti que eres un intercesor de Dios. El Espíritu Santo te tiene que avisar si viene, si es trigo, si es cizaña, si es de Dios o no es de Dios. Empieza a decirle, Espíritu Santo, hazme probar a ese Espíritu, que yo pueda probar esta palabra que me están diciendo. Podemos ver que las cosas parezcan de Dios, pero solo el Espíritu Santo a través del don de discernimiento nos va a mostrar si es genuino o si es verdadero o si no, o si es una persona falsa. Todo puede verse, ¿verdad? Tú escuchas una lengua, escuchas que alguien está profetizando y tú te emociones y dices, ay, están hablando del Señor, pero pídele al Señor ser hábil en el Espíritu, pídele al Señor ese discernir de espíritus para que tú puedas ser equipado. Y hoy le quiero pedir al Señor como última reunión del año, ¿verdad? Te esperamos en enero nuevamente, pero yo quiero que el Espíritu Santo te impregne de Él, que el Espíritu Santo te haya identificar, aunque tú puedas llegar a lugares que están mal, ¿verdad? Yo quiero que hoy cierres ahí tus ojos un momento y que el Espíritu Santo te impregne en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, habilita el discernimiento de espíritus en tus hijos. Padre, el Espíritu Santo, Señor, que venga a glorificar a Cristo Jesús, que tú ahí donde estás puedas tener esa habilidad sobrenatural, que tú puedas morir a ti mismo y que este año tú seas el mejor intercesor, que tú seas la persona que el Señor está preparando, la atalaya, para traer los vientos nuevos a Guatemala, para traer las nuevas dimensiones, para traer las profecías para nuestra nación. Que tú seas ese instrumento útil en las manos del Señor, que el Señor te equipe y que tú puedas tener esa visión de águila, que donde quiera que tú estés volando en las alturas, tú puedas discernir cuando esa serpiente antigua se disfrace de ángel de luz y tú puedas destruir. Que el Espíritu Santo, ese espíritu profético se habilite dentro de ti y tú puedas ver a esas Jezabeles, que tú puedas ver a esas personas, a esas brujas vestidas de novias, vestidas de santas, que quieren venir a robarse a tus generaciones, que quieren venir a traer a tus hijas y a tus hijos, a tener cautivo el corazón de tus hijos con una apariencia de piedad, con una apariencia de cristianismo falso. Así que hoy habilito tus ojos en el nombre de Jesús, un discernir nuevo y un mover nuevo como intercesor. Que el Señor te levante, que el Señor te empodere, que el Señor te equipe a ti, a tu familia. Discierne, mujer y hombre de Dios, habilítate en el Espíritu. El Espíritu del Señor está hoy sobre ti para traerte la revelación, para traerte ese discernir del Espíritu Santo. Que Satanás no te engañe, hombre y mujer de Dios. Que Satanás no venga a disfrazarte y a querer robar lo que es tuyo. Discierne en ese negocio, pídale al Señor. No firmes ningún documento, no tomes decisiones sin consultarle al Señor. El pueblo del Señor no iba a la guerra si Jehová no le decía que le iba a entregar en sus manos al pueblo enemigo. Consulta a Jehová, ten ese entendimiento de espíritus. Pídele al Señor esta noche ese discernimiento de espíritus. Descubre la maldad del corazón de la gente. Descubre. Quita todas vendas, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo lo escondido salga a la luz. Que todo lo que está operándose en las tinieblas sea expuesto esta noche a tu luz admirable. Todo espíritu de lechuza que viene a operar en contra de nuestros hijos. Todo espíritu que viene a traer cautividad, a robar la visión, a quitarle a nuestros hijos, a querer sacarle los ojos a nuestros hijos. Hoy en el nombre de Jesús sean expuestos a esa luz admirable en el nombre de Jesús y que tu pueblo no perezca, Señor, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, que la revelación de tu espíritu se avive, que seamos un pueblo entendido en los tiempos, que seamos un pueblo que tiene la revelación, que tiene las armas del espíritu.
Hoy recibe ese avivamiento en tu espíritu. Sea impregnado en el nombre de Jesús. Ruego al Señor que tus ojos sean abiertos y que tú puedas ver la bendición que está por venir. Que cuando te den una palabra profética sea una confirmación de lo que tu Padre te está hablando a ti directamente. Y prueba esos espíritus. Prueba si son de Dios o si son de la carne de alguien que te está hablando. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo en esta noche. Y en lo que termina del año declaro que vienen cosas grandes sobre tu vida. Declaro que vienen, que todo lo por lo que estás orando, por lo que estás creyendo, el Señor te lo entrega antes de que termine este año. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.